Hoy vamos a tocar un tema muy importante en todo lo referente a las Tensor Networks y que hacen pues, que entendamos incluso mejor cuál es la motivación para usarlas, que es el tema de la contracción y también el tema de la forma. Para ejemplificar esto, vamos a empezar con una Tensor Network sencillita, que es la de vector matriz. Esto representa la siguiente operación: A sub ij, vj. Entonces, ¿nosotros cómo vamos a calcular la contracción de esto? Pues lo único que vamos a hacer es, para un i dado, vamos a hacer un tensor c sub i, y entonces para calcularlo simplemente vamos a hacer a sub i1 por v1 más a sub i2, v2 más a sub i3, v sub 3, Esto es, vamos a calcular esto simplemente sumando los términos con esta multiplicación. Y con eso vamos a pasar a tener un vector c. Ok, esto es súper sencillo. No hay mucho margen de maniobra aquí para hacer cosas. Pero ahora bien, vamos a hacer la siguiente Tensor Network, que ya complica un poquito más las cosas. Vamos a hacer la siguiente. Un vector v, una matriz A y una matriz B conectadas de esta manera. Y vamos a llamar a los índices y JK. Recordad, los nombres dan un poco igual. Lo que importa es qué representan. Y como siempre, yo en toda la notación que estoy usando, estoy girando muchísimo las cosas. Lo que importa es que esto representa la operación B y J, A, JK, VK, sumando en J y en K. Entonces, para contraer esta Tensor Network, para obtener cuál es el vector W sub i resultante, puedo hacer dos cosas diferentes. Bueno, realmente puedo hacer tres. Puedo hacer un doble bucle, que realmente sería triple, un for i in range n, for j in range n, así usando una notación en Python, for k in range n, pues que al elemento, que obviamente vamos a definir un c que va a ser 0 n, pues vamos a hacer que el elemento iésimo sea, o sea que al elemento iésimo le estemos sumando le estemos sumando B y J por A JK por VK. Esto requiere tres bucles. Entonces, digamos que esto tiene una complejidad de orden n al cubo, porque vamos a necesitar n al cubo operaciones. Ahora, explicado para gente que no viene del mundo de la programación o gente que no sabe Python, que os recomendaría que supierais Python o que lo aprendieseis, porque es extremadamente útil, sobre todo en el tema de las Tensor Networks. También existe la posibilidad de usar C, de usar Julia, de usar MATLAB, pero yo recomendaría usar Python, por cosas que descubriréis a medida que tengáis experiencia en este campo. Si nosotros queremos calcular, por ejemplo, el elemento C0, para el C0 tendremos que sumar B0, 1 a
Bueno, vamos a empezar contando en cero, para que todo sea consistente. B00, A00, V0, más B00, A01, V1, más B00, A10, V0, por ejemplo, pongamos en un caso de dimensión 2. Después B00, A11, V1, más B01, A00, V0. Y si os dais cuenta, lo que vamos a necesitar es calcular una suma. O sea, vamos a tener que calcular n sumas, que van a ser n sumatorios más bien. Vas a tener que calcular n sumatorios, porque cada uno está dedicado a un i diferente. Y en cada uno de estos sumatorios vamos a tener que sumar n veces para cada j. Voy a llamar esto n veces para j por n veces para k. Porque vamos a tener todas las combinaciones de n's, o sea, de j's y de k's. Esto implica que si multiplicas n por n por n, vas a tener n al cubo sumas. Sumas de, bueno, productos de números. Pero son n al cubo sumas. Si cada uno de estos tensores, por ejemplo, si el vector v tiene n componentes, me refiero a eso. Si estamos trabajando con tensores de orden n, o sea, de orden n, de dimensión n, entonces vamos a tener n cubo operaciones. Si hacemos el bucle así a lo loco, que sería contraer todo esto a la vez. Esto es importante para que visualicéis el hecho de que esto es complejo. Y de hecho, si nosotros fuéramos a un caso mucho más grande, donde tuviéramos esto, si hacemos todo el sumatorio de golpe, en este caso que tenemos 7 tensores, pues necesitaríamos n a las 7 operaciones. Entonces, por cada una de las matrices que añadiésemos a la cadena, necesitaríamos multiplicar por n. Y eso crece exponencialmente. Eso no es una buena idea, sumarlo así. Entonces, existe una cosa llamada esquema de contracción. En vez de hacer toda la suma de golpe, lo cual no es en general una buena idea o una idea eficiente, lo que puedes hacer es decir, ok, ya que si yo contraigo esto, voy a obtener un tensor que voy a poder contraer con esto y va a seguir siendo la misma operación, voy a hacer algo. En vez de pasar de esto a esto directamente, lo que voy a hacer va a ser, ok, voy a contraer estos dos tensores primero, entonces voy a tener un tensor aquí que va a ser C, y ahora voy a contraer estos dos tensores, de forma que obtenga el mismo W. Pero esto es importante. Esto es nuestro esquema de contracción, en este caso, el esquema de contracción que vamos a utilizar. En este caso lo que vamos a hacer es, ok, necesito contraer primero esta tensor network. La complejidad de contraer esta tensor network, o sea, de multiplicar un vector por una matriz, lo vimos arriba, que esto es, o sea, estos son n términos que vamos a sumar para cada uno de los índices y tenemos n índices, por tanto, vamos a tener n al cuadrado. Pero vamos a tener que calcular n sumas para cada uno de los i's. Entonces, como hay n i's, va a ser n al cuadrado.
Entonces, calcular esto requiere n al cuadrado operaciones. Y ahora, calcular c por b otra vez requiere n al cuadrado. Entonces, vamos a necesitar del orden de n al cuadrado operaciones, o sea, n al cuadrado sumas, en vez de n al cubo operaciones que teníamos cuando pasábamos directamente de esto a esto. Esta es la principal ventaja que podemos encontrar ya de primeras en la notación gráfica. ¿Por qué? Vamos a enunciarlo con otro caso. Tengamos, por ejemplo, esto, que va a ser bastante horrible de escribir. A, B, C, D, E, F, G, H. Y los índices van a ser I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R. Esta Tensor Network va a ser un escalar, va a ser un número. Y va a ser el sumatorio en I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R. Esto es, va a ser la contracción en 4, 8, 10 índices. Va a ser la contracción en 10 índices, en 10 de A, I, M, B, I, P, C, M, J, N, D, P, J, Q, B, N, K, O, F, Q, K, R, G, O, L, H, L, R. Calcular esto, si lo podéis ver un poquito a ojo, calcular esto requiere n elevado a 10 operaciones. ¿Por qué? Porque hay n elevado a 10 combinaciones de I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R índices. Esto es, como tenemos que tener en cuenta todas las combinaciones aquí, vamos a tener que hacer n elevado a 10 operaciones. N elevado a 10 sumas. Sin embargo, también podemos hacer lo siguiente. Voy a empezar. De hecho, voy a quitar los subíndices para que se visualice mejor. Como con todo, si estáis tomando apuntes o lo que sea, podéis retroceder si se lo necesitáis, así que no hay problema. Vale, voy a empezar contrayendo esto de aquí. Esto es contraer esto de acá, que tiene 3 índices. Entonces, esto es un triple sumatorio. Es un sumatorio en I, M y P. Entonces, contraer esto son n al cubo operaciones. Y lo que voy a obtener como resultado es un tensor de 2 patas. Entonces, la Tensor Network, tras que haya contraído esto, va a ser... Ya voy a pasar de los nombres porque si no, no acabamos. Va a ser esto de aquí. Esto es nuestra Tensor Network una vez hemos hecho esta contracción. Ahora, lo que vamos a hacer va a ser contraer esto de aquí. Una vez contraigamos esto, o sea, contraer esto va a ser contraer esto de aquí. ¿Esto cuántos índices tiene? Tiene 4. Entonces, va a requerirnos n a la cuarta operaciones. Porque son 4 índices sobre los que tenemos que estar sumando. Entonces,
Tras contraer esto, vamos a tener un tensor que va a ser así, un tensor de 3 índices. Y nuestra tensor network va a pasar a ser... Esto ya es un poco complicado de dibujar. Voy a ver que lo haya dibujado bien. Sí. Y ahora vamos a contraer esto de aquí. Contraer esto de aquí es contraer esta tensor network. Esta tensor network, ¿cuántos índices tiene? 4. Entonces va a ser n a la cuarta, porque vamos a hacer una suma en i, j, k y m. Entonces tenemos n a la cuarta combinaciones. Y una vez contraído esto, ¿qué vamos a tener? Este tensor de 2 índices del principio. Y vamos a tener que nuestra tensor network va a ser esta. Entonces repetimos el mismo paso, contraemos esto de aquí, obteniendo esta tensor network. Ahora contraemos esto, obteniendo esta tensor network. Y finalmente hacemos unas contracciones muy simples, que son esta y finalmente esta, que va a hacer que ya tengamos esto que es nuestro escalar. Y ahora bien, ¿cuál ha sido la complejidad computacional de contraer esta tensor network de esta manera? Pues ha sido el n al cubo de contraer esta primera parte, más el n a la cuarta de esta, más el n a la cuarta de esta, que sigue siendo el n a la cuarta de este paso, y de este paso, y de este paso... Bueno, de este paso no, de este paso sería n al cubo, por el hecho de que no tenemos la patita hacia abajo, y en este caso sería n al cuadrado. Entonces, el coste global es del orden de n a la cuarta, contrayendo esta tensor network de esta manera que hemos visto, contrayéndola de arriba hacia abajo, en vez de contraerla toda de golpe. Si viéramos toda esta operación y hiciésemos todo esto, nos llevaría orden n a la 10 operaciones, mientras que haciéndolo con nuestro esquema de contracción, nos llevaría n a la cuarta. Aquí vemos la potencia, y de hecho, este n a la cuarta, esto es algo importante. Nosotros supongamos que tenemos esta misma estructura, así, repetida. Y tenemos m de estas filas, m filas de tensores. Entonces, en principio, contraer todo esto de golpe, contraerlo todo de golpe, ¿cuánto nos llevaría? Pues nos llevaría, ya que cada uno de los grupos estos va a tener 3 índices más uno que sobra, entonces tendríamos 3 elevado a el número de filas. Bueno, perdón, no. Tendríamos... Momento. Estoy pensando. ¿Tendríamos cuántos índices? Tendríamos 3 índices por cada pareja de filas. Realmente por cada una de estas. Entonces tendríamos 3 por m menos 1, porque la última no tiene patas hacia abajo, y más 1, porque nos faltaría un índice más. Entonces tendríamos este número de índices. Que esto sería, pues, 3m menos 2. ¿Y qué pasa ahora? Que
sumar sobre 3m menos 2 índices es del orden de n elevado a 3m menos 2. Y para que tengáis una idea, si n, pongamos que si n es igual a 10, o sea, dimensión 10, y m también tenemos 10 nodos, tendríamos 10 elevado a 28. 10 elevado a 28 sumas. Lo cual es una maldita animalada. Sin embargo, si contraemos, como vimos antes, lo que tendríamos sería orden n a la cuarta veces, porque siempre vamos a tener como máximo n a la cuarta, y tendríamos que repetir eso m veces. Entonces tendríamos orden m por n a la cuarta. Y en este caso, lo que tendríamos sería 10 por 10 a la 4, esto es 10 a la 5. Estos son 23 órdenes de magnitud menos. Simplemente por el hecho de que hemos hecho las sumas en otro orden, de una manera más inteligente. Obviamente también hay otros posibles esquemas de contracción. Volviendo al caso de antes, en vez de contraer de arriba a abajo... Uy, me está saliendo el dibujo un pelín feo. Ahora, en vez de contraer así por parejas, podríamos empezar, por ejemplo, contrayendo esta pareja, esta pareja, esta pareja y esta pareja. De forma que la contracción de esto ya vimos que es n al cubo. La contracción de esto sería, tenemos 5 índices, orden n a la quinta. Aquí también n a la quinta y aquí n al cubo. Entonces tendríamos esta cadena de tensores. De hecho, la voy a hacer con diferentes colores porque al igual si no, no se visualiza suficientemente bien. Tenemos esta cadena de tensores que nos ha costado orden n a la quinta contraerlos. Y ahora puedo contraer esta pareja, puedo contraer esta pareja, y cada una de estas contracciones nos va a llevar n a la cuarta. Esto nos va a dejar con dos tensores, que van a estar conectados así, y nos va a costar orden n al cuadrado contraerlos. Pero en general, este esquema nos ha llevado orden n a la quinta, lo cual es peor que el n a la cuarta de antes, pero sigue siendo mucho mejor que el n a la 10 que veíamos al principio. Este n a la 10. Sigue siendo mejor, sigue siendo la raíz cuadrada. Entonces vemos que el tema de los esquemas de contracción es extremadamente vital a la hora de hacer todo este tipo de operaciones. Otro ejemplo que podríamos dar sería, ok, ya no solo por el tema del tiempo que nos va a llevar a hacer estas contracciones, de la complejidad computacional, sino por otra cosa muy diferente. Imaginémonos que tenemos esta Tensor Network. Tenemos esta Tensor Network que puede estar representando, por ejemplo, la norma de un cierto estado cuántico o diversas cosas que puede estar representando. Puede estar representando muchísimas cosas. Esta es una operación extremadamente recurrente. Entonces, podríamos pensar, ok, pues voy a contraerla así. O sea, obviamente yendo paso por paso. Pero claro, si la contraemos así y la contraemos así, vamos a tener un tensor de... O sea, vamos a obtener dos tensores de n a la cuarta elementos. Y aquí n a la cuarta elementos también. Sin embargo, en vez de operar con esto, donde tenemos que
almacenar n a la cuarta valores, podríamos simplemente hacerlo de ir por parejas. Porque contrayendo por parejas, como veíamos aquí al principio, el tensor con más índices que tenemos tiene 3. Ergo tiene n a la 3 elementos. Y de hecho, si comparamos esto con el caso de tener m filas de tensores, si tenemos m filas... Uy, aquí se me ha ido un poco la mano. Si tenemos m filas de tensores y contraemos en esta dirección, que podría ser, por ejemplo, obtener el estado cuántico, esto nos va a requerir n elevado a m. N elevado a m elementos. Que en el caso de ser 10 cada uno, sería 10 a la 10 elementos. Lo cual pueden ser demasiados. Pueden ser demasiados elementos para guardar en memoria. Sin embargo, si por otro lado, en vez de contraer de esta manera, vamos contrayendo, como dijimos antes, siempre vamos a tener que el número máximo de elementos que necesitamos es n al cubo. Nunca vamos a necesitar más de n al cubo. Y esa es una de las grandes ventajas y potencias de escoger bien un esquema de contracción. Porque el esquema de contracción no solo nos puede disminuir la cantidad de tiempo que tengamos que estar operando y el número de operaciones que tenemos que hacer, sino que además nos puede ahorrar una cantidad exponencial de memoria. Entonces esto es muy importante, sobre todo lo veremos después, para el tema de la contracción de circuitos. Y también para realizar ciertas operaciones donde no nos interesa el estado cuántico, sino que nos interesan ciertas propiedades del mismo. Ahora bien, vamos a mencionar una cosa importante. En todas estas Tensor Networks, si tenemos, por ejemplo, la Tensor Network más sencilla del mundo, que es esta, A, B. Aquí existe una simetría. Una simetría bastante buena a veces, bastante mala en otras. Que es que yo aquí, en medio, puedo añadir dos tensores. Puedo cambiar esto por A, B C y C a la menos 1. Puedo poner una matriz y su inversa en el medio. ¿Por qué? Porque cuando multipliques estas dos, esta contracción, este producto, es igual a la identidad. Porque una matriz por su inversa es igual a la identidad. Por tanto, siempre entre dos uniones de Tensor Networks puedes poner una matriz y su inversa. Siempre puedes hacer esto. Y de hecho, el caso más interesante es el caso en el que lo que introduces es U y U dagger, siendo U un operador unitario. ¿Por qué? Porque es un operador unitario, entonces su hermítica conjugada va a ser su inversa. Y esto tiene mucho juego en el tema de la cuántica. ¿Por qué? Porque en principio, si tú sabes que un operador es unitario, es muy fácil obtener su inversa. Entonces, podemos ir jugando a meter unas cosas en un lado, meter otras cosas en otro, y podríamos incluso facilitar ciertos cálculos. Pero eso ya entra dentro de otra parte, digamos, del contenido. Esto tiene también que ver con el tema de las descomposiciones. Y ahora bien, lo último es el tema del reshape. Y esto tiene que ver con el hecho de que muchas veces en cuántica nos dicen que los estados son vectores, cuando realmente son tensores.
¿Por qué nos dicen que son vectores? Porque los tensores también se pueden transformar en vectores. Obviamente, un vector es un unotensor, es un tensor de orden 1. Pero me estoy refiriendo más al hecho de que podemos aplanar un tensor. En términos de programación, se podría decir que lo que podemos hacer es aplicarle un reshape a un tensor para que se vuelva un vector. Por ejemplo, pongamos un caso. ¿Cómo hacer que una matriz se convierta en un vector? Aquí, lo único que vamos a hacer es que todos los elementos de la matriz se vuelvan elementos de un vector, de forma que por cada pareja de subíndices haya un único subíndice asociado. Esto es, pongamos por ejemplo, tenemos una matriz 0, 1, 2, 3. Convertir esto en un vector es sencillo. Simplemente podemos hacer 0, 1, 2, 3. Y ya está, ya tenemos el vector de la matriz. Esto es, hemos hecho un reshape. Lo hemos hecho por las filas. En este caso sería que K es igual a la fila multiplicada por el número de filas más J. Entonces, si hacemos una tabla, K y J, si ambos son 0, esto es 0. Si este es 1 y este es 0, esto es 1. Si esto es 1 y esto es 0, entonces esto es 2. Y si esto es 1 y esto es 1, entonces es 3. Que es justamente lo que vemos aquí. El elemento 0, 0 se va al 0. El 0, 1 se va al 1. El 1, 0 se va al 2. Y el 1, 1 se va al 3. Esto es un reshape de toda la vida. Esto se puede hacer de una manera general para cualquier tensor, convertirlo en un tensor más pequeño. Pero también se puede hacer al revés. Un vector, siempre que cumpla unas ciertas condiciones, que son básicamente que las dimensiones den, puedes convertir un vector en una matriz de dimensiones menores. Esto es, como siempre, asociándole a cada uno de los... O sea, asociándole a un índice, dos subíndices de manera unívoca. De manera única. Esto es, por ejemplo, para poner un ejemplo diferente, el 7483 se puede transformar en 7483, por ejemplo. Porque no hace falta que lo hagamos siempre de la misma manera. Simplemente, obviamente, hay que ser consistentes. Pero podemos hacerlo de esta manera. Y así tenemos la matriz de este vector. Ahora bien, podéis pensar que solo sirve para matrices cuadradas, pero en realidad sirve para casos mucho más generales. Si tenemos 5, 8, 6, 4, esto lo podemos convertir, por ejemplo, siguiendo la misma lógica, en esto de aquí. 7, 4, 5, 8, 6, 4. Porque no hace falta que la matriz sea cuadrada. No hace falta que los subíndices del tensor, no hace falta que todos los subíndices del mismo tensor tengan la misma dimensión. Pueden tener dimensiones diferentes. Esto sería una matriz 3×2. Porque tiene 3 filas y 2 columnas. El único requisito es que el producto de las dimensiones de partida... Bueno, vamos a poner esto, partida. El producto de las dimensiones de partida del input sea igual al producto de las dimensiones de salida, del output. Esto es, si transformamos un 3×3×4 en un 3×2×5,
esto no servirá, porque hay elementos que no se pondrán bien. Podemos rellenarlos con ceros o con otros números, pero en general esta transformación no va a ser válida como tal. En este caso, podríamos transformarlo en, por ejemplo, un 3 por 3 por 2 por 2. Por ejemplo, podríamos hacer esto. O transformarlo en un 3 por 2 por 3 por 2, haciendo unos intercambios y unas permutaciones. Hay que recordar también que un tensor puede intercambiar sus índices. Por ejemplo, tendríamos esto. La traspuesta es simplemente intercambiar el índice i por el índice j en una matriz. Podemos hacer cosas parecidas también con los tensores más generales. Entonces, estas cosas son bastante importantes. Esto en Tensor Networks se vería como que, por ejemplo, una matriz lo que hace es desdoblarse en uno de sus índices. Por ejemplo, vamos a desdoblarla en este y tenemos dos índices nuevos. Podemos desdoblarla en este y ahora lo que vamos a tener va a ser esto de aquí. Que ahora, por ejemplo, la desdoblamos en 3. Y ahora desdoblamos este subíndice. Desdoblamos ese subíndice de ahí por capricho o por necesidad en otros dos. Y tenemos esto. Entonces, podemos hacer esto siempre y cuando, obviamente, las dimensiones concuerden. Hay que hacer las cosas de una manera lógica y que las dimensiones concuerden. Aquí es donde tenemos el tema del estado cuántico. Un estado cuántico, por ejemplo, de 4 qubits sería un 4-tensor. Pero podemos comprimirlo, o sea, podemos hacerle un reshape de manera que se quede así, como un vector. Esto lo vemos muchas veces cuando vemos lo de 0, 0 más 0, 1 más 1, 0 más 1, 1, que esto a veces se representa como 0 más 1 más 2 más 3. Esto es el reshape de esto. En general, al proceso de juntar índices en uno solo se le llamará grouping, y al de separar se le llamará splitting. Y esto es muy interesante, sobre todo para el tema del Machine Learning. Porque en Machine Learning, si tenemos, por ejemplo, pongamos una matriz de pesos que sea una 10 a la 5 por 10 a la 5, esta la podemos convertir en un tensor de 10 índices, que siga teniendo los mismos para la entrada y los mismos para la salida, pero que sea un 10 por 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 10. Y claro, sobre esto podremos hacer una operación interesantísima para reducir el número de elementos, pero eso lo veremos en el próximo capítulo. Entonces, si aquí tenéis alguna duda o lo que sea, me la podéis dejar en comentarios y la podemos ver o en un siguiente vídeo o os la puedo contestar en el mismo comentario, dándoos alguna referencia o simplemente dándoos la respuesta. Entonces, este capítulo, aunque parezca algo súper tonto, es muy importante. Porque el tema de la contracción es algo que nos va a poder limitar muchísimo en ciertas circunstancias y en otras nos va a poder dar muchísimas ventajas. Porque, por ejemplo, si tenemos una Tensor Network como esta, el esquema de contracción más óptimo aquí no nos sale a primera vista. En este caso probablemente fuese primero contraer esto
y contraer esto y después contraer esto y el restante. Pero no es evidente. Y en algunas ocasiones no podemos encontrar esquemas de contracción eficientes. Entonces, este tipo de cosas son las que nos van a marcar la potencia de nuestro método. Así que, ya sabéis, cualquier duda, en comentarios. Así que nos vemos en el siguiente vídeo.